A mi Dios se da toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha allá afuera, la paz de Dios. Todos los que me escuchan, espero que alguna vez hayan usado el método de GPS o lo que es un navegador de satélite. En dependencia del país donde viva, hay algunos otros lugares que usan el Google Map, hay uno que se llama Waze, creo que se llama. En fin, por lo general nosotros usamos el Google Map, o es al menos el que más yo uso. Pues lo encuentro bien conveniente. Pero la pregunta para hoy es, ¿alguna vez has perdido la señal mientras usas el GPS? ¿Qué has hecho? Y bueno, mientras te dejo pensando en la pregunta de hoy, quiero llevarte a Isaías 60, donde les hablaba la semana anterior de la gloria de Sión. Hoy quiero profundizar un poquito más, aunque tampoco voy a llegar bien profundo, pues necesitaría muchos devocionales para hacer esto. Pero sí quiero que, si tienen tiempo, profundicen, indaguen y analicen un poquito los versículos que les voy a recomendar hoy. Primeramente, ¿quién es Sión? ¿Qué significa este lugar? Bueno, la Biblia menciona Sión en muchísimos versículos y los reconocen como la ciudad de David. Es más, la primera vez que se menciona, está en el libro de Samuel. Y el rey David bendice a Dios desde Sión en muchos de sus salmos. Es más, le leo algunos de sus versículos. Por ejemplo, Salmo 132, versículo 13 al 14 dice así: Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Fíjense cómo el rey David menciona que Dios había escogido a Sión como un lugar de reposo, como un lugar deseado. ¿Y qué es el lugar de reposo? También lo llaman lugar santo. En Joel 3:17, Joel es un profeta que le hablaba así como Isaías a su pueblo y los llamaba al arrepentimiento. Y en Joel 3:17 dice así: Entonces sabrán que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Aquí el profeta nos habla de nuevo de un monte santo donde habita el Señor. Nos habla de cómo Jerusalén iba a ser santificada y de cómo muchos extranjeros no habitarían más en ella. Entonces también tenemos al profeta Miqueas, que habla en Miqueas 4 del 6 al 8 y dice así: En aquel día, me pregunto, ¿cuál día? Pero sigo. Declara el Señor: reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. ¿Quién está hablando? El Señor. Sigue así: haré de una coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Fíjense que Dios habla de aquel día. De nuevo, ¿qué día? También habla de que Él recogerá a la coja y a la perseguida. ¿Quiénes son los cojos y los perseguidos? Todo está en la Biblia. Pero el mismo Dios dice que los recogerá y los hará una nación fuerte. Pero después dice algo bien importante: que reinará sobre ellos desde el monte de Sión. Y mire cómo termina: desde ahora y para siempre. Tenemos un Dios que es eterno. Para nosotros la hora, para nosotros un día es un día, pero para el Señor un día puede ser 1000 años. Y 1000 años son como un día. Porque en un Dios que es eterno, ya Él vio el futuro, ya Él vio donde tú terminas. Hay mucho para profundizar ahí. Hay muchos más versículos sobre Sión. Es más, pueden buscar todos los del rey David, cómo se refiere a Jerusalén.
pero hay algunos que quiero profundizar un poquito más. Zacarías 9:9 dice: regocíjate en sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Este mismo versículo, de diferentes maneras, es mencionado en el Nuevo Testamento y se refiere a la venida de Jesús, cómo vino Jesús, humilde, montado en un asno. La Biblia está llena de personificaciones y símbolos que todos están relacionados los unos con los otros. Y debemos pedir sabiduría al Espíritu Santo, porque dice que Él mismo es quien nos lo revela. Es por eso que no podemos tomar un versículo fuera de contexto o hacer solamente de un versículo algo. O por ejemplo, cuando Dios se revela en sueños o en visiones, debemos confrontarlo con la palabra de Dios para que podamos entender. Sé que tal vez este devocional no pueda profundizarlo demasiado, pues hay demasiado acá y en un devocional no alcanzaría. Por eso voy a poner un ejemplo de la vida real para que algunos lo entiendan un poquito, aunque les animo a que profundicen en su palabra. Hace apenas algunos días estábamos en un país extraño. Manejábamos un carro rentado cuando decidimos ir a una zona de volcanes. Mi esposo y yo pusimos el navegador de Google Maps y sencillamente nos preparamos, echamos la gasolina, tomamos todo lo que necesitamos y nos fuimos a la carretera. No sabíamos que íbamos a manejar entre montañas, curvas cerradas, algunas bien estrechas, donde solamente un carro podía pasar. El paisaje realmente hermoso, exótico. Mientras mi esposo manejaba, yo estaba confiada. La verdad es que él es muy buen chofer. Y no estaba prestando GPS, no estaba prestando atención al GPS. Estaba completamente tomando fotos de las montañas, mirando cómo por el camino subíamos bien alto y a veces las nubes parecía que tocaban las montañas. Pero el GPS había quedado callado. Así que de pronto empezamos a ver que el GPS, como estaba callado, nos encontramos como con un camino entre las montañas que parecía un desfiladero. Estaba lleno de rocas. Estábamos en una zona bien alta. La presión del aire nos molestaba en los oídos. Pero todo se tornó peligroso en cuestiones de minutos. No podíamos parar donde estábamos bajando. Cuando recién habíamos comenzado a bajar, comenzaba otra subida y los carros resbalaban. El GPS había perdido su señal, producto de las alturas, producto de las montañas. De pronto las nubes que estaban en la carretera hacían una densa neblina y no se podía ver hacia adelante. Así que tomé servilletas y me puse a tratar de limpiar el parabrisas. Trataba de buscar dónde se hacía el defrost, o lo que le llaman quitar como esa neblina del parabrisas, pero no lo encontraba. Era un carro que no lo entendíamos. Así que no me turbé. La verdad había orado antes de salir para ese viaje. Y dije en alta voz: Señor, yo sé que todo está bajo control. Quise tranquilizar a mi esposo y traté de limpiar con las servilletas mientras mi hija le decía: muévete un poquito a la derecha, vete un poquito a la izquierda, porque no podíamos ver bien el camino hacia adelante. Se tornó un poquito peor cuando empezó a llover y perdimos la visibilidad completa. Imagínense, curvas cerradas, altas, y no veíamos. Pero gracias a Dios, la nube solamente duró cuestiones de unos minutos. Y tocando dentro de los botones que había en el carro, llegué a tocar a uno que decía automático. Y automáticamente se empezó a descongelar todo los vidrios y pudimos ver hacia adelante. Pero aún así estábamos en el medio de la nada. ¿Qué tal si nos ponchábamos? ¿Qué tal si
No sé, algo nos podía haber pasado allí. Yo no, la verdad que no pensé nada de eso. Soy bien arriesgada a veces y a veces soy un poco confiada. Pero mi esposo quería saber si estábamos por la ruta correcta. El GPS seguía marcando la ruta en azul, pero no sabíamos si en algún momento en que no estuviéramos atendiendo el GPS nos habíamos salido de la ruta. Así que seguimos avanzando, pues teníamos que llegar a nuestro lugar de destino y no sabíamos si estábamos bien o mal. Pero Dios es bueno y aún en medio de la nada se apareció otro carro que venía en dirección opuesta a la nuestra. Mi esposo le hizo señas, bajamos nuestras ventanillas y nos dimos cuenta que eran simplemente turistas. Alguien que también habían seguido su Google Maps. Para ese entonces recordé que el esposo de mi amiga, que es de ese lugar, nos había dicho que él había quitado el Google Maps porque a veces lo tiraba por lugares que eran lugares como alejados y condiciones bien malas. Pero estos eran 2 turistas que también habían seguido su Google Maps. Eran también de los Estados Unidos. Así que intercambiamos información. Ellos nos dejaron saber que había 1 kilómetro más de carretera así en mal estado. Y nosotros les dijimos que nosotros habíamos avanzado cerca de 2 kilómetros también en la dirección en que ellos iban. Y fue agradable ver que alguien ya había pasado por ese lugar. Fue como ver una luz en el medio de la oscuridad. Esta experiencia me hizo reflexionar para la pintura de hoy y la enseñanza que les quería dar. No sé por qué camino estás transitando en este momento, pero pienso que nuestras vidas está trazada por el Señor. En Jeremías 10:23 dice que el hombre no es dueño de sus caminos ni capaz de enderezar sus pasos. Dios guía nuestros pasos. Él escoge, Él te ama. Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Asegúrate de no vivir la vida de nadie más. Asegúrate de vivir la tuya. Porque al final Él será quien te preguntará por tu vida. Y cuando juzgas a otros, de pronto puedes estar acumulando también para ser juzgado tú. Búscalo en todos tus caminos, porque su palabra dice que el que lo busca de todo corazón lo encuentra. Y aquellos que son de corazón puro podrán ver su rostro. Muchos de sus discípulos estaban un poco orgullosos de ver cómo los demonios se les resistían. Y Jesús les dijo que no se preocuparan ni por los demonios, que se preocuparan más bien que su nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Y la pregunta es, ¿están nuestros nombres escritos en el libro de la vida? Lo importante no es cómo llegues a tu destino, sino que logres llegar a tu destino, a tu ciudad de refugio, a tu Sión, a la futura Jerusalén de Apocalipsis, donde ya no habrá más llanto, ni habrá más dolor, ni más sufrimiento, donde Jesús reinará sobre toda nación. ¿Y cómo llegar ahí? ¿Tienes puesto tu GPS acomodado al del Señor? En Corintios 5:20 el apóstol nos habla de reconciliarnos con Cristo. Hay quienes pelean por cosas en el mundo. Hay quienes pelean por cosas materiales o se enfocan en la vida de otros y se les olvida vivir su propia vida. Sin entender que cada uno de nosotros daremos cuenta de nuestras propias vidas cuando estemos frente al Señor. Y es personal. Es personal que pongas tu GPS para llegar a tu lugar de destino. ¿Dónde está puesto tu GPS? Y si estás en el camino de la vida de otro, es para ayudarlos a que encuentren su propio camino. No se te olvide que la palabra dice que todo hombre cree que su camino es correcto, pero el pesar de los corazones es de Dios. Cada cual actúa según su propio corazón. Hay personas que de su buen corazón van a sacar cosas buenas y personas que de su mal corazón van a sacar cosas malas. Pero solo le va a tocar a Dios juzgar de acuerdo a lo que cada cual lleva dentro. Es por eso que fue tan importante para nosotros encontrar a aquellos turistas en el medio de la carretera, porque nos indicaron a dónde teníamos que llegar y qué tiempo más teníamos que pasar por esas malas carreteras. Y lo mismo supongo que ellos pensaron de nosotros. El GPS debe ser la ruta que te marca el Señor a dónde tienes que llegar. Y las personas que te pongan en el camino pueden ser para tú ayudarlos o para que tú los ayudes a ellos.
En cierta ocasión, en Juan 8, a Jesús lo criticaron unos fariseos porque decían que cómo era posible que él hablara con autoridad. Jesús les dijo, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué camino estás siguiendo? ¿Estás siguiendo el camino del Señor? Y cuando te encuentres a otros en el camino, ¿lo estás guiando hacia Él? ¿O te pones a criticar por qué tomó ese camino? ¿Estás con tu GPS programado para que aunque pierdas la señal, te puedas seguir comunicando con el Padre? Jesús pudo soportar cualquier cosa porque en todo momento, en todo instante, estuvo comunicándose con el Padre. Aún en Getsemaní, conociendo lo que le iba a pasar, en sus momentos más oscuros, hizo la voluntad del Padre. ¿Estás tú haciendo lo mismo? Bueno, te quiero dejar por hoy, no sin antes desearte que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que entiendas que el camino es personal, que cada uno daremos cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos acá, que no tenemos que tener temor al hombre, ni hacer las cosas bien cuando estamos delante de los otros, sino en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier segundo. Dice la palabra de Dios que nuestra fortaleza es el temor de Jehová y la sabiduría también viene del temor del Señor. Te dejo por hoy, la pintura aún no está terminada y que Dios te bendiga. Soy Shalom. No te olvides de compartir la semilla, tal vez con otro que también esté en el camino. Que Dios te bendiga. Shalom.